Hermanos, que Dios les bendiga. Hágame el favor y salude a la persona que está a la par y dígale: hermano, bienvenido. Este aguacero los miraba correr a ustedes así, como decimos en buen salvadoreño, este porrazo de agua que se miraba venir, pero no nos detuvo para poder estar esta tarde en la casa del Señor y adorar juntos al Dios de la Escritura. Dicen amén. A ese Dios que es todopoderoso y que no cambia. Así es que bienvenidos esta tarde de lluvia en San Francisco Gotera, y vamos a alegrarnos en Dios. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Esta semana hemos estado hablando sobre el poder de la palabra y el lema de la campaña fue Hebreos 4:12, que la palabra es poderosa, que la palabra es viva, que la palabra es eficaz. Amén. Y vamos a continuar hoy sobre el poder de la palabra. ¿Están listos? Dice la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Padre celestial, te rogamos que nuestros corazones sean tierra fértil a la semilla de tu palabra. Te rogamos que en medio de la predicación obres milagros, obres sanidades, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de los congregados y en cada persona que nos ve a través de las redes sociales y aquellos que nos escuchan a través de la radio. En el poderoso nombre de Jesucristo, salva las almas. Mueve tu mano de salvación en aquellas personas que no te conocen, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, hermanos, amén y amén. Siguiendo la línea de esta semana, decía que nadie puede, o mejor dicho, nadie tiene una base para decir que la palabra de Dios tiene errores. Absolutamente nadie ha comprobado eso, porque la misma Biblia testifica de ella que es veraz
y que es la palabra infalible de Dios. La gente podrá decir cualquier cosa de la Biblia, pero una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que realmente puede comprobarse de lo que la gente dice en relación a la veracidad de las Escrituras. En el pasaje que leemos, Pablo le dice al joven Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Timoteo no tenía toda la Biblia. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Y a eso los estudiosos le llaman el Hieros Grammata, que únicamente era el libro o los libros de la ley de los cuales Timoteo había sido criado y enseñado en la palabra del Antiguo Testamento, pero que no deja de ser la palabra de Dios. Y tú le dices, te has persuadido de ello. Te has convencido de que solo la palabra de Dios puede obrar para salvación en los hombres. Y esa sigue siendo una regla, que la palabra de Dios es la única que puede hacer convicto a los pecadores y que puede llevar salvación a las almas. No hay otro medio. Entonces, esto nos deja ver que la palabra de Dios sigue obrando en una manera infalible. Infalible es que cuando todos los hechos se conocen de las Escrituras en su autoría original y adecuadamente interpretadas, mostrarán ser ciertas en todo lo que afirman ser, ya sea que se trate de doctrina o de moral. La palabra es infalible, o sea, la palabra es verdadera. Amén, hermano. Hay tres líneas principales de la evidencia de la infalibilidad de la Escritura. Número uno, la afirmación de que la propia Biblia, de ser la palabra literal de Dios, la misma Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver a raíz de toda la Escritura. Dos, el testimonio de Jesús, que es la autoridad final en todo lo que Él enseñó, y acaba toda evidencia que está puesta en la palabra. Jesús mismo dijo que Él es el verbo y es la palabra. El pan de vida, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, haciendo referencia a la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4 establece que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús afirma el testimonio de autoridad final de la palabra. Tres, la falta de un solo error probado. A pesar de los innumerables exámenes críticos, tanto de creyentes como de los que duran durante milenios, nadie ha podido sacar un tan solo error de la Biblia. Nadie, hermano.
Eso da testimonio de la infalibilidad de la palabra. Y todos debemos de reconocer esa infalibilidad de la Escritura. La autoridad en la iglesia es la palabra. La autoridad en la casa es la palabra. Estamos hablando de la autoridad de nuestra fe, de nuestras creencias en la palabra. Entonces, también la palabra, aparte de ser infalible, es inerrante. Esto quiere decir la ausencia de errores o de fallas en las Sagradas Escrituras, las que al ser inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la verdad y no se equivocan. A esto se le llama inerrancia bíblica. En buen salvadoreño, hermano Misael, que la Biblia no se equivoca. Eso es la inerrancia bíblica. Hay gente que se pelea por algunos versículos de la palabra queriendo decir cosas que la Biblia no dice. Y le cambiamos la terminología, pero déjeme decirle, nosotros podemos equivocarnos, pero la palabra no se puede equivocar. Amén, hermanos. La palabra no se puede equivocar, pero también hay otra característica de la Escritura, y es que la Biblia es suficiente. La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equipar nuestra vida de fe y de servicio. Nosotros no necesitamos otro libro en las iglesias para guiar nuestras vidas. Nosotros no necesitamos otra literatura en la iglesia para que sea la norma de conducta y la norma de fe de los creyentes. No, la Biblia nos es suficiente. Amén, hermano. Pero si a usted llegan y le dicen, mira, aquí traigo un libro, que este libro te va a hacer cambiar la vida. No hay libro tan poderoso como la Biblia. En todas las bibliotecas, en las grandes bibliotecas del mundo, ningún libro es superior a la Biblia. Amén, hermano. En cualquier biblioteca del mundo, ningún libro es superior a las Escrituras. Así sea el filósofo, así sea el científico que lo escribió, así sea la eminencia intelectual que lo haya escrito, ningún libro en cualquier biblioteca del mundo supera la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que la Biblia es suficiente para la iglesia. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de Jesucristo. La Biblia enseña acerca de la fe. La Biblia enseña acerca de la salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Ningún otro escrito es necesario para entender las buenas nuevas. Ningún otro escrito se requiere para equiparnos en el camino de la fe. No hay. Este es el instrumento que Dios ha usado y usará para obrar en su iglesia. ¿Cuál es el libro de los budistas?
¿Cuál es el libro de los mormones? Ninguno de ellos supera la Biblia. Porque nosotros, la iglesia, sabemos que la Biblia es suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, esta es la revelación que Dios le dejó a la iglesia. Es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Eso se llama revelación. Y viene Dios, inspira. Una cosa es revelación, otra cosa es inspiración y otra cosa es iluminación. Tres cosas diferentes. Cuando Dios inspira la Biblia, sopla sobre la mente de Pablo, sopla sobre la mente de Lucas, sopla sobre la mente de Pedro para que ellos pudiesen escribir lo que él quería que escribiesen, porque no podían ser pensamientos de los apóstoles. Pablo no dice en la Escritura, aquí están los pensamientos de Pablo. Pedro mucho menos, Lucas tampoco. David tampoco, aunque era un poeta extraordinario. Pero él no está diciendo que escribe de parte de él. Todo fue por inspiración de Dios que sopló sobre la mente de estos hombres para que pudiesen tener lo que el Espíritu Santo les daba. Y la revelación nos da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Él ha revelado cosas tales como los detalles de los planes divinos, propósitos y el destino de los seres humanos. ¿Qué es entonces una revelación, hermano Misael? Bueno, una revelación es el destino para donde va la iglesia, que fue inspirada, pero también fue revelada. Cuando Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, sobre la venida del Señor, lo que está dejando ahí es una revelación que los muertos en Cristo resucitarán primero. La revelación de hacia dónde va la iglesia. Entonces podemos nosotros ver que la palabra de Dios es suficiente. Amén, hermanos. Esa inspiración sobre hombres elegidos por Dios para comunicar esa revelación. La definición más específica es la acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros de la Biblia, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje recibido de Dios. Ellos pudieron tener, escuche lo que voy a decir, pudieron tener errores como personas, pero nunca el Espíritu Santo inspirándolos a ellos tuvo un error. Hay gente que se empeña en querer sacarle errores a la Biblia. Es imposible. La inspiración comunica y preserva lo que Dios reveló.
Es necesario que la inspiración bíblica sea complementada por la iluminación del Espíritu Santo en el interior del lector o en el interior del oidor de la palabra. Le doy un ejemplo de esa iluminación. Usted está leyendo la palabra de Dios ahí en su casa. Y de repente le da un luzazo el Espíritu Santo y empieza usted a entender esos pasajes. A eso se le llama iluminación. Amén, hermano. Iluminación, revelación, inspiración son totalmente diferentes. Y a nosotros, esos luzazos que llegan. Yo recuerdo que le pregunté al de los voceros de Cristo, a Álvaro Gómez, y le digo: Álvaro Gómez, ¿cómo escribió usted esa alabanza, oh alma mía, ama a Jehová? Y me dice Misael, me dice él, hay veces que estoy en un avión, hay veces que estoy en la casa, hay veces que estoy en un púlpito, me dice, y siento del Espíritu Santo y empiezo a escribir. A eso se le llama iluminación. Entonces la palabra de Dios comunica lo que Dios quiere decirle a los hombres. El consolador de Job, mire, váyase a Job 32:8. El consolador de Job, Eliú lo describe: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Iluminación. Usted y yo no podríamos entender las Escrituras si el Espíritu Santo no llega a nosotros. Amén, hermanos. No podríamos. Ahí es donde entra la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia para que entendamos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es poderosa. ¿Qué dice la palabra de ella misma? Váyase a Jeremías 23:29. Dice que la palabra es como un martillo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso es que esta semana hacíamos énfasis en la palabra. La palabra es como un martillo que desborona cualquier pensamiento contrario a ella. ¿Qué más es la palabra? La Biblia dice ahí, es como un fuego que quema toda la basura de nuestro interior. ¿No es mi palabra como fuego? Jeremías 23:29. ¿No se han sentido reprendidos ustedes por la palabra, hermanos? ¿No anda caminando medio torcido uno? Y viene la palabra y nos reprende. Porque es como un fuego que quema las escorias que hay en nuestro corazón. Ese es el poder de la palabra. Esto no es psicología. Es que Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y que la palabra es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra las coyunturas, que penetra los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de los hombres. ¿Quién hace eso? ¿Qué otro libro hace eso? Solo la palabra. No hay más. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego a este pueblo por leña y los consumirá. ¿Cómo dijo que es la palabra? Por fuego. Pero la Biblia es como una espada aguda que traspasa nuestras conciencias.
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted hace algo malo, la palabra nos empieza a redarguir. Ahora, el problema es cuando un cristiano se ha alejado de la comunión con el Señor, se ha alejado de su comunión por medio de la Escritura, por medio de congregarse. La conciencia se cauteriza. Y esa es una palabra que en griego significa cauterizado, significa como el cemento. El cemento no siente. Exactamente de la misma manera describe Pablo una conciencia cauterizada. Ya no siente nada. Y usted dice, ¿qué maldad hicieron? Tiene la conciencia cauterizada. Hay veces que uno se sorprende, pero al irnos a la palabra de Dios nos damos cuenta que ya perdieron toda sensibilidad a la palabra. No es que la palabra haya dejado de ser poderosa, no es que la palabra no pueda entrar en ese corazón, es que se alejó de la voz de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Que la Biblia es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Váyase al Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una luz que nos dice por dónde caminar. La Biblia sigue siendo, como lo dijo los que llevaron la Biblia al castellano, Cipriano de Valera, con Reina Valera, dijo uno de ellos: ha venido la luz del Evangelio en medio de las tinieblas de la ignorancia. Él estaba haciendo referencia al siglo XVI. Llegó la luz del Evangelio, dijo, en medio de las tinieblas de la ignorancia. Porque la Biblia no era popular. Lo que quiere decir que la Biblia no la tenía toda la gente. Y se tardó Cipriano de Valera 12 años en pasarla al castellano, al idioma que nosotros la leemos. ¿Cuántos años estuvo? 12 largos años. Y dijo él: bendito Dios que llegó la luz del Evangelio. Quiero detenerme en esta parte. ¿Por qué dijo estas palabras Reina Valera, que todos conocemos y todos usamos la 1960? ¿Por qué dijo que había llegado la luz? Porque escúcheme bien, habían pasado mucho tiempo en que la Biblia no la tenía la gente. Pero el 31 de octubre de 1517, el doctor Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, dejando claro que el Evangelio era un regalo de Dios para la humanidad y que no había obra que pudiese hacer el hombre para ganarse la salvación. Llegó la luz en el siglo XVI. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la iglesia tradicional abrazaba junto con toda la teología relacionada al plan de la redención. Entonces dijeron ellos:
una sola escritura. Llegó la luz del evangelio en ese momento porque escuche esto, porque la religión tradicional decía que para ganarse la salvación usted tendría que pagar por ella. Y a eso se le llamó las indulgencias. Y viene Cipriano de Valera y dice: bendito Dios que llegó la luz del evangelio para sacarnos de la ignorancia. Le voy a poner un ejemplo cómo era el siglo XVI. Usted llegaba y le decía: bueno, yo cometí 4 pecados, ¿cuánto tengo que pagar? Ahí le ponían la tasa de la que usted tenía que pagar. Ah, mira, por 4 pecaditos date tantos guachintones. El comercio del evangelio. Y viene este hombre y dice: llegó la luz. Y empezaron a declarar que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La palabra de Dios le llevó luz en medio de las tinieblas del siglo XVI. Váyase a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice la Escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Entonces vienen los reformadores y empiezan a poner a la Biblia como la luz, como la máxima autoridad. Llegó la luz del evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, la misma palabra establece que ella es como una lámpara. Pero también la Biblia es un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Váyase a Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces la Biblia es como un espejo. Y ahí realmente miramos cómo están de sucias nuestras conciencias. Amén, hermano. No, métase con la Biblia como un espejo y se dará cuenta cómo está su corazón. Y si usted empieza a leer los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, usted se empieza a dar cuenta a dónde o por dónde se necesita limpiar. Ahora los médicos le meten una camarita adentro antes de una cirugía
para ver a dónde es que van a hacer algún corte o quemar algo en el cuerpo de una persona. Antes no, antes de un solo le metían la cuchilla, hermano. Ahora no, un hoyito láser, ¡pac!, va la cámara. Y la Biblia dice que ella es ese láser, ese espejo que puede discernir los malos pensamientos de los hombres, que puede discernir las malas conciencias de los hombres. Pero la costumbre de nosotros es, no, vos mirate. Pero cada uno de nosotros puede mirarse en la palabra como un espejo, pero también la Biblia es tan poderosa como una semilla que produce el nuevo nacimiento. La Biblia es la semilla, es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8 versículo 11 dice: esta es pues la parábola. Cuando nosotros predicamos la palabra es esa semilla que va y llega a los diferentes campos que son los corazones de los hombres. Amén, hermano. Y usted siembra la palabra y siembra la palabra y siembra la palabra, pero hay tierra árida, hay tierra no fértil. Oyen la palabra, oyen la palabra, oyen la palabra, pero dice que las riquezas de este mundo ahogan la semilla de la palabra. Pero dice que el sol tan candente quema el mensaje que llega al corazón, que es la tierra fértil de las personas. Y usted dice: hermano Misael, yo le hablo una y otra vez, una y otra vez. Es una tierra que está árida, pero la semilla de la palabra está siendo llegada, y ese es el poder de la palabra. Ahora, ¿qué más es la palabra? La Biblia es, o váyase a Primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el poder de la palabra. Usted solo predíquela, usted solo evangelice, usted solo háblela. Pero ¿qué más es la palabra? Váyase a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice? Que la Biblia es como la leche que sirve de alimento espiritual. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué dice, hermanos? Para que crezcáis para salvación. La comparación que Pablo hace de la Biblia es como leche no adulterada, y la leche es para los recién nacidos. Usted no le va a meter un gran pedazo de carne a un niño, se le va a ahogar. 9 meses y le quiere dar carne. Hermano, lo va a matar usted mismo. Entonces viene Pablo y dice: los niños espirituales denle leche no adulterada. ¿Qué pasa si ustedes toman leche adulterada, agria? ¿Qué le pasa, hermano? Va a pasar con dolor de estómago toda la noche. ¿Qué pasa si en la iglesia les predicamos leche adulterada? Van a pasar enfermos espiritualmente. Y viene Pedro y dice que la Biblia es como esa leche
pero debe de ser leche pura para el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces usted debe de tomar la palabra tal y como es. Le estoy diciendo en buen salvadoreño, dejémonos de niñerías. Amén, hermanos. Déjese de niñerías. Es que este mensaje fue muy fuerte, hermano Misael. Bueno, es la palabra. Porque la palabra adulterada lo que va a ocasionar es que usted se me va a emocionar. Pero esa emoción se le va a terminar. Ya después ya no se congrega, fue pura emoción. Ya después dice que no necesita ir a una iglesia, fue pura emoción. Ya después dice que no necesita la Biblia, que este libro es mayor que la Biblia. Cuidado, cuidado. Entonces debemos de tomar la palabra de Dios sin adulterarla. Quiero ir cerrando. La Biblia también es como la miel. Ayer cantábamos esta semana ese corito, ¿verdad? Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para alabarte. Dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Y la palabra dice que es, váyase al Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. ¿Cómo es la Biblia? Dulce como la miel. Amén, hermanos. Usted saborea la palabra de Dios, pero si no la lee, ¿cómo? Uno de los hombres del ayer leyó la Biblia 200 veces, 50 veces la leyó de rodillas. Claro, era una delicia la palabra. Era un deseo vehemente por la palabra. Era un deseo de disfrutar la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra es como la miel, más que el oro refinado, dice Salmo 19:10, deseable más que el oro y mucho oro afinado, dulce más que la miel y más que la que destila un panal. Salmo 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cómo es la Biblia, hermanos? Dulce como la miel. Y nosotros debemos de anhelar la palabra de Dios. Vengan de pie, por favor, esta tarde. Ese es el poder de la palabra. Ese es el maravilloso poder de la palabra de Dios. Pero tenemos que buscarla, tenemos que añorarla, tenemos que amarla, tenemos que leerla. Todos los hombres del ayer fueron hombres que entendieron el poder de la palabra de Dios. Hable de la Biblia, hermano, hable de la palabra, donde quiera que usted llegue. Si nosotros evangelizáramos como los tesalonicenses y los colosenses, seríamos terribles, hermano. Pero necesitamos volver a ese inicio de la iglesia primitiva, donde el centro de todo era la palabra. Mire, todos esos niños que pasaron esta semana,
Unos recitaban un pasaje, otros cantaban un salmo, una alabanza. ¿Por qué? Porque queremos dejarles la palabra. 340 Biblias se les han regalado a cada familia de esos niños. ¿Sabe por qué? Porque queremos, como le dijo Pablo a Timoteo, y desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Tráigame sus hijos a la iglesia. Tráigame sus hijos a los exploradores del Rey. Mándeme sus hijos a la escuela dominical. Porque lo que queremos es que crezcan de la manera que Timoteo creció. Que su abuela Loida y su madre Eunice desde pequeño le enseñaron la palabra. En nuestra ciudad está bien que las organizaciones hagan cosas maravillosas para el desarrollo de los jóvenes, pero nada va a poder cambiar el corazón de nuestros jóvenes si no es la palabra de Dios. Yo puedo llevarles comida, yo puedo llevarles deportes, yo puedo llevarles arte, yo puedo llevarles cualquier cosa de lo que usted quiera, pero nada de eso va a sustituir la palabra de Dios. Nada. Solo la palabra va a producir cambios en nuestras comunidades. Porque donde el evangelio llega, hay vida. Amén, hermanos. Donde el evangelio llega, hay vida y va a producir cambios radicales en nuestras comunidades. Quiera Dios que ustedes estén leyendo la palabra cada noche en sus casas. Quiera Dios que antes de acostarse, ustedes alrededor de sus hijos lean la palabra. Porque la palabra va a producir salvación en la vida de nuestros hijos. Oramos un momento por las personas que nos están viendo esta tarde. Oramos por las personas que nos oyen a través de la radio. Mientras la iglesia ora por ustedes que ahora nos están sintonizando, para que la palabra de Dios penetre en el corazón de ustedes. Lo que buscamos es que el evangelio pueda producir ese fruto maravilloso de llevarlos al arrepentimiento y que puedan transformar su vida, donde su matrimonio sea restaurado, donde sus hijos sean restaurados, donde su vida sea restaurada únicamente por el poder de la palabra, donde los enfermos reciban sanidad únicamente por el poder de la palabra. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que soy un pecador, pero hoy te pido que perdones toda mi maldad. Te ruego, Señor, que me limpies. Vivifícame con tu palabra. Hoy te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida por Cristo Jesús. Adórelo un momento a Él.